Ya sé que la ciudad está allí y avanza hacia aquel lado porque las ordenanzas lo establecen así. Pero precisamente por eso tenemos que hacerla llegar de allí hasta aquí. Parece una cosa fácil. Cambiar los planos municipales. Que nosotros podamos cambiar los ¿Qué planos. dices? No es necesario, la ciudad está allí y esto es zona agrícola. ¿A cuánto se puede pagar hoy esta tierra? 300, 500, 1000 liras el metro cuadrado, pero mañana esta misma tierra, este mismo metro cuadrado puede valer 60, 70 mil o incluso quizá más. Todo depende de nosotros, el 5000% de beneficio. Ahí está. Este es el oro hoy en día. ¿Y quién te lo da? ¿El comercio? ¿La industria? ¿El futuro industrial del sur? ¿Qué va? Invierte 2 duros en una fábrica y las reivindicaciones, huelgas, absentismo laboral. Acabas con un infarto y en cambio sí, nada de quebraderos de cabeza ni preocupaciones. Todo ganancia y ningún riesgo. Nosotros solo tenemos que conseguir que el municipio traiga hasta aquí las carreteras, el agua, la luz y el teléfono. Este podcast es una contribución del equipo Alter Habitat a la iniciativa Las Voces sobre la Ciudad, impulsada por compañeras y compañeros de la Red Iberoamericana de Investigación en Políticas, Conflictos y Movimientos Urbanos. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes las experiencias de colectivos del Estado español y de Argentina que impulsan formas alternativas y desmercantilizadas de producción de vivienda. Entrevistamos a 2 investigadoras del equipo Alter Habitat para que, en base a sus indagaciones, nos cuenten sobre la experiencia de las cooperativas en cesión de uso impulsadas en Barcelona y sobre el cooperativismo autogestionario emergente en la ciudad de Buenos Aires. Para ello haremos una breve introducción sobre el tema y luego comenzaremos la charla con las especialistas. La reestructuración económica, política, social y cultural que impuso el capitalismo global en las últimas décadas encuentra en las ciudades posibilidades predilectas para la acumulación de capital. El avance del desarrollo inmobiliario en gran parte de las ciudades del mundo, sin regulación por parte de las instituciones estatales, o con un tipo de regulación subsidiario al desarrollo mercantilizado de la ciudad, modificó la trama urbana generando fuertes procesos de segregación socioespacial y significó la desposesión de sus viviendas para importantes sectores de la población. Cada vez son más las familias que con la suma de sus ingresos económicos no pueden acceder a una vivienda adecuada y esta problemática no perjudica únicamente a los hogares pobres de las ciudades del sur global, sino que va afectando a habitantes de todas las ciudades e involucrando sectores de ingresos medios. En Europa, uno de los efectos más relevantes y persistentes de la crisis capitalista desatada en el año 2007 fue la descomposición de las bases financieras del crecimiento inmobiliario, generando una burbuja inmobiliaria que afectó a gran parte de los países de su periferia meridional, como Portugal, España, Italia y Grecia. El Estado español fue uno de los escenarios donde la crisis se sintió con más crudeza, con miles de desahucios de familias que no pudieron asumir los pagos de las hipotecas porque perdieron el empleo y sobre todo por el aumento descontrolado de las cuotas. Así, vimos cómo les fueron arrebatadas sus casas no solamente a quienes no pudieron pagar, sino también a sus padres y madres que firmaron como garantes de esos créditos, muchos de ellos ancianos y sin ninguna posibilidad de recuperar esos bienes fundamentales para la vida. Se está frente a una crisis habitacional que afecta a sectores sociales cada vez más amplios, incluso con ingresos medios y cierta capacidad de ahorro, que no logran acceder a una vivienda en propiedad ni asumir los precios de los alquileres. En los últimos años, los mecanismos de despojo del capital financiero, ayudados por las decisiones públicas, se trasladaron al mercado de alquileres, produciendo aumentos sostenidos en sus precios y perjudicando a más familias inquilinas, que se ven empobrecidas por tener que afectar mayores porciones de sus ingresos al pago del alquiler o que deben desplazarse a otros barrios con los costos sociales derivados de ello. Por ejemplo, en la escolarización de las niñas y niños, la ruptura de los lazos comunitarios, etc. Pero los avances del capitalismo no se aceptan sin oponer resistencias, y de sus crisis suelen emerger propuestas desde abajo, como las del cooperativismo de vivienda en cesión de uso extendido en Barcelona y Cataluña y que va tomando forma en otras ciudades del Estado español. En América Latina, la falta de posibilidades de acceso a la vivienda por parte de amplios sectores de la población
es un problema inherente a la cuestión urbana regional ya de larga data en el continente. Las restricciones estructurales para el acceso a la vivienda urbana propias del capitalismo se agravan en el contexto latinoamericano, caracterizado por mercados laborales precarios, salarios bajos, poca oferta de créditos accesibles, bajo impacto de las políticas habitacionales y la casi inexistencia de alternativas desde el Estado para intervenir en mercados de suelo y vivienda con escasas regulaciones. En Argentina, las tomas de tierra, la ocupación de viviendas ociosas en centros urbanos y la autoproducción de barrios en localizaciones periféricas fueron y siguen siendo la alternativa más recurrente de acceso a la vivienda para los sectores populares excluidos de los mercados de compra-venta y alquiler. Desde la dictadura cívico-militar eclesiástica sufrida en el país entre los años 1976 y 1983 y durante los 40 años de democracia posteriores, las orientaciones políticas de los gobiernos y sus acciones en materia de vivienda fueron cambiantes, pero ninguno ha avanzado en modificar las causas estructurales que afectan al acceso a la vivienda y la ciudad. La crisis integral del año 2001 implicó un punto de inflexión en materia de vivienda en la ciudad de Buenos Aires porque un nutrido grupo de organizaciones sociales de base, que ya venían movilizadas por la problemática habitacional en la ciudad, encontraron una vía de canalización de sus demandas. Estas organizaciones consiguieron la sanción de una ley que apoyó procesos autogestivos de producción de vivienda y abrió una vía para su desarrollo en la ciudad más cara del país y la más afectada por las dinámicas globales del capital especulativo, por procesos de privatización del suelo, de renovación urbana, segregación y elitización. Hoy queremos destacar cómo tanto en una parte del globo como en la otra, la creciente movilización social de personas afectadas, activistas, académicos y académicas, movimientos y organizaciones sociales va instalando el debate sobre la necesidad de encontrar alternativas por fuera del mercado y en muchos casos incluso por fuera del Estado, impulsando proyectos que se nutren de décadas de lucha y de experiencias de organización y que comienzan a plasmarse en nuevas formas de producir y habitar la ciudad. Hoy ponemos el foco en el cooperativismo de vivienda surgido como respuesta a la hipermercantilización de las ciudades y que se plantea como una alternativa de acceso al hábitat. El cooperativismo autogestionado en la ciudad de Buenos Aires y el cooperativismo de vivienda en cesión de uso en Barcelona. Ambos se diferencian de la cooperativa de vivienda tradicional, utilizado como palanca para acceder a la vivienda en propiedad horizontal, es decir, del cooperativismo promotor de viviendas cuyas formas cooperativas se disuelven al finalizar las obras. Los casos analizados ponen en cuestión las formas mercantiles y estatales propias de la lógica capitalista de acceso a la vivienda y sus propios regímenes de tenencia, como la propiedad privada, y proponen pensar nuevas formas de producir, acceder y habitar las ciudades. Estas formas de cooperativismo constituyen un fenómeno territorialmente desigual, que adquiere especial notoriedad en Barcelona respecto del conjunto de ciudades del Estado español y que en Argentina se despliega específicamente en la ciudad de Buenos Aires. Queremos que estas experiencias se difundan, se conozcan e interpelen a las organizaciones sociales de otras ciudades y, por qué no, también a los gobiernos para que se animen a pensar opciones desmercantilizadas que se adapten a sus contextos y posibilidades socioterritoriales. Propuestas que, en definitiva, rompan con la noción de propiedad privada individual y absoluta, la trampa a la que el capitalismo nos ha empujado y que evidencia sus enormes dificultades para satisfacer las necesidades de reproducción de la vida del conjunto de las sociedades. Te invitamos a conocerlas a partir de una charla con la doctora Mariana Relli Huertamendía, del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata, y con la doctora Cecilia Zapata del CONICET y del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Mariana, nos gustaría que nos comentes qué características tiene el modelo de cooperativas de vivienda en cesión de uso en el Estado español, que ha cobrado auge en los últimos años, y un poco los avances, los resultados y también algunas dificultades que se observan en estas experiencias. Yo estuve trabajando junto con Juan José Michelini en analizar, primero buscar qué formas encontrábamos en el Estado español que se plantearan, digamos, como cierta alternativa a lo dado, ¿no? Que lo dado acá en España es, sobre todo, el acceso a la vivienda a través del mercado. Cada vez más
complicado, ¿no? Por tanto el mercado de la compra como el de los alquileres. Entonces, en esa búsqueda, en ese observar, a ver qué pasaba en los movimientos sociales, en los movimientos de lucha por el derecho a la vivienda y a la ciudad, nos encontramos con esta forma de vivienda cooperativa en cesión de uso, que a diferencia del cooperativismo tradicional de vivienda en España, la figura cooperativa y la propiedad colectiva de los bienes que producen la cooperativa no se disuelven cuando acaba la etapa de la promoción, o sea, de toda la gestión previa y la misma construcción del conjunto habitacional o del edificio, sino que continúa a lo largo de toda la vida del inmueble, ¿no? La gestión cooperativa, o sea, por entidades sin fines de lucro, y la propiedad cooperativa, colectiva de los bienes. Entonces nos pusimos a mirar qué estaba pasando por ahí y nos encontramos con un movimiento que es dentro de todo reciente, que sobre todo fue impulsado en los últimos años, impulso dado por un lado por la visibilidad que empezaron a tomar los proyectos pioneros, los que iban dando algún resultado, y también por cómo se han ido organizando los distintos grupos, cómo se han ido constituyendo en cooperativas que los aglutinan o en redes que los aglutinan y han ido interpelando a los distintos estamentos públicos, ¿no? Para conseguir algunos apoyos o algunos cambios en la normativa, bueno, diferentes aspectos que en todo caso después podemos comentar. Entonces, las características que tienen estas cooperativas, como decía, es que son grupos de personas que quieren satisfacer su necesidad habitacional de manera comunitaria, colectiva, sin fines de lucro, quieren producir bienes urbanos, bueno, también rurales, porque también hay cooperativas que están en el ámbito rural, sin un fin de lucro en la actualidad y en el futuro, o sea, garantizar que ese bien, estos bienes que son las viviendas y los espacios comunes, queden fuera del mercado a largo plazo. Tienen esa vocación desmercantilizadora a largo plazo. Y ahora nos gustaría, Cecilia, si podés explayarte sobre qué características tiene, sobre todo la organización que has estudiado, que es el movimiento de ocupantes e inquilinos, en el caso de Argentina. Bueno, la experiencia en Argentina fue distinta, si se quiere, al caso español. Para explicar un poco cómo surge el MOI, es importante identificar o enmarcarlo en lo que es la trayectoria de la Ley 341, que crea el programa de autogestión de la vivienda, específicamente en Ciudad de Buenos Aires, no en todo el país. Y para eso también es importante rescatar una trayectoria autogestionaria previa, existente en América Latina, promovida por otras organizaciones sociales, como por ejemplo la FUCBAM de Uruguay, pero también otros programas como la FONAPO en México, y distintas experiencias autogestionarias que se fueron dando en otros países como Brasil, México, de donde el MOI recupera esa trayectoria cuando en los años 80 se da el proceso de recuperación democrática y había una fuerte crisis habitacional en la ciudad de Buenos Aires, en donde se da un proceso de toma de edificios extendido en toda la ciudad, y el MOI se empieza a consolidar como organización social buscando alguna respuesta para todas esas familias ocupantes. A partir de ahí se empiezan a conformar cooperativas de vivienda en el marco del movimiento de ocupantes inquilinos y surge la necesidad de reclamar o de buscar alguna manera de articulación con la estatidad para poder darle un curso a esa demanda habitacional. Es ahí que con un escenario en la ciudad de Buenos Aires habilitante para el desarrollo de la autogestión, surge la posibilidad de que el MOI, junto a otras organizaciones que también venían disputando la problemática habitacional, para redactar un artículo en la nueva Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en donde incorporan no solo
el derecho a una vivienda digna, sino también el derecho a poder participar en procesos autogestionarios, en programas de programas de autogestión. Entonces eso habilitó a que un par de años más tarde se pueda sancionar en la legislatura de la ciudad una ley, la ley 341, que crea el programa de autogestión y se empieza a ejecutar en el nivel ejecutivo en el año 2000. La ley 341 lo que propone, lo que impulsa, es un crédito colectivo, mancomunado, para organizaciones sociales, que lo que hace es financiar 3 aspectos del proceso autogestionario. La compra de un inmueble en Ciudad de Buenos Aires, la construcción del edificio, o sea, el financiamiento de materiales, herramientas y lo necesario para la construcción del edificio, y la contratación de un equipo técnico interdisciplinario conformado por un arquitecto, un abogado, un contador y algún profesional del área social que acompañe el proceso de construcción social de la cooperativa. En ese marco, el MOI es que se incorpora al programa y empieza a tomar escala su experiencia de producción autogestionaria, específicamente en Ciudad de Buenos Aires. Queremos que Mariana nos cuente, si tiene que definir a este modelo que se está desarrollando en el Estado español, cuáles son las particularidades y qué tiene de específico. Bueno, este modelo cooperativo de viviendas en cesión de uso muchas veces se lo define respecto del acceso a las viviendas que se producen en el contexto de este modelo como un camino intermedio entre la compra y el alquiler, ¿no? También algo que no dije anteriormente, que así como el MOI en su momento se inspiró en experiencias previas, como la de la FUBAN que mencionaba Ceci recién, también aquí se inspiraron en experiencias previas que tienen ese formato y bueno, las fueron intentando adaptar al contexto local y a las necesidades locales. Y FUBAN también es uno de los referentes mencionados acá en España. Entonces, las personas que ingresan a los grupos promotores de los proyectos o a los proyectos mismos, a las cooperativas, tienen que poner un capital inicial, ¿no? Un aporte de capital inicial, y luego indefinidamente pagan todos los meses una cuota que es, digamos, por el derecho de uso de las viviendas que se producen en estos edificios o conjuntos habitacionales, y el uso también de los espacios comunes que puedan tener. Se dice que es una cosa intermedia entre la compra y el alquiler porque esa cuota mensual, ese canon mensual, se paga durante todo el tiempo que esa persona o ese grupo familiar habite el conjunto. Cuando se van, si se quieren ir por las razones que sean, recuperan el capital inicial o parte del capital inicial. Ahí pueden entrar muchísimas variantes que tienen que ver con los estatutos de cada cooperativa, si se ajusta el monto, si no se ajusta, cómo se ajusta. Pero bueno, en líneas generales lo que se recupera es el capital inicial. Un capital que no está incluyendo la valorización que socialmente se hace, digamos, no captura la renta de la valorización del entorno, porque está regido por otros parámetros que no son justamente los del mercado de suelo, el mercado inmobiliario que rigen en las ciudades capitalistas, ¿no? La urbanización capitalista. Entonces, ese sería como la parte financiera, económica de la participación y el acceso en estos proyectos. Pero también hay toda una vocación de fortalecer la vida comunitaria, los lazos comunitarios y la participación. O sea, que no sea el mercado siempre el que resuelve o el Estado el que resuelve, sino también participando y tomando decisiones al momento de la promoción, al momento de la construcción y durante todo el habitar, ¿no? Durante toda la gestión del habitar, con un involucramiento, digamos, muy fuerte de todas las personas que participan y muy necesario para sostener los proyectos. No se terciariza la toma de decisiones en administraciones privadas o
lo cual no quiere decir que no tengan acompañamiento. Sobre todo en las primeras fases también se apela al acompañamiento de un conjunto de entidades, muchas de la economía social y solidaria, que también están aprendiendo cómo se hacen estas cosas, caminando al lado de los proyectos que se van formando y que van avanzando, y van aprendiendo y les van haciendo el acompañamiento, tanto en lo que tiene que ver con el diseño participativo o cómo plasmar en el espacio los deseos de la cooperativa, como en el acompañamiento social, cómo entenderse, cómo llevar adelante los procesos comunitarios, como en la parte más de gestión legal y contable, que también es un chino y que hay conocimientos específicos que se necesitan para eso, pero se recurre a estas entidades en tanto entidades que asesoran y acompañan, no que toman la decisión a cambio de un precio, ¿no? La decisión la termina tomando quien participa en estos procesos. Y también características que hemos encontrado, bueno, más que características, hay uno de los tantos cuellos de botellas que encuentran estos modelos que son comunitarios, que son desmercantilizados, es que, bueno, se encuentran en una ciudad que está enteramente mercantilizada y cuya normativa no está pensada justamente para esto, ¿no? Las diferentes normativas. Entonces, está la cuestión del acceso al suelo, cómo acceder a un suelo que es tan caro en ciudades españolas, por ejemplo. Y una de las peleas que muchas de las cooperativas llevan adelante es que se afecte suelo público para poder desarrollar estos proyectos. Esa es una de las batallas, de las más fuertes, creo yo, porque es otra manera de desmercantilizar. Suelo público que se genera en procesos de urbanización, que sea afectado a las cooperativas para que las cooperativas puedan construir, pero que no deje de ser público, que siga siendo público. Entonces se utiliza la figura de derecho de superficie, bueno, se promueve que se utilice esa figura, que entonces los ayuntamientos le ceden a las cooperativas el suelo bajo la figura de derecho de superficie durante periodos extensos, entre 75 y 99 años, según las comunidades autónomas, los márgenes de años que tienen, para ese uso específico, que es el de cooperativa de vivienda. O sea, si la cooperativa dentro de 40 años se quiere convertir en un hotel, el Estado puede decir, no, esto no era para un hotel, esto era para viviendas sin fines de lucro, que es la vivienda cooperativa. Así que bueno, ese sería otro rasgo. Muchas de ellas también han comprado, más o menos de los casos que tenemos registrados, hay como un 50 y 50 de los que tienen suelo que han comprado, o sea que eso requiere un aporte de capital mucho mayor y por lo tanto hace más difícil el acceso a estos proyectos porque claro, se necesita tener otro dinero, ¿no?, para poder acceder. Pero es una pelea que comparten, la de que el Estado pueda ofrecer suelo en cesión, ceder el derecho de superficie a largo plazo. ¿En qué comunidades autónomas del Estado español ha proliferado en mayor medida este modelo? Digo, ¿se puede notar ciertos rasgos que nos permitan pensar qué hay detrás o por qué en algunas comunidades autónomas ha proliferado más las cooperativas y en otras menos? ¿Eso lo han identificado en el proyecto? Sí, nosotros junto con el grupo de vivienda de REAS, que es la red de redes de economía social y solidaria de España, hicimos un relevamiento porque construimos un mapa de acceso público con información sobre todos los proyectos todos los proyectos que quisieron participar del relevamiento, y lo hicimos también, lo combinamos con un relevamiento que había hecho un observatorio que promueve la cooperativa Sostrecivic de Cataluña, que se llama Larga Vista, y ahí tenemos identificados unos 127 proyectos. La gran mayoría de ellos están localizados en Cataluña y dentro de Cataluña en Barcelona, ¿no? Es pionera, digamos, el movimiento bastante pionero, si bien las primeras cooperativas por ahí se encuentran las que todos referencian como el primer caso, por ejemplo, uno de ellos
es Travensol, que está en la Comunidad de Madrid, que es un tipo de cooperativa, porque dentro de este cooperativismo y de este modelo hay una distinción entre las que se llaman intergeneracionales y senior, ¿no? Y las que se llaman senior son las que se plantean para personas, para que transcurra la edad adulta, la madurez, no sé, no la madurez, no, que sería la edad adulta, no sé cómo decirlo, la vejez, bueno, vamos, que es lo que hay, la vejez, en entornos que prevean los cuidados necesarios para que las personas no se tengan que trasladar a una residencia o que las tengan que cuidar los hijos, sino que puedan permanecer en sus viviendas. Entonces, Travensol es una de las pioneras de principios de este siglo, digamos, que ya lleva como más de 20 años habitada y está en Madrid, en la Sierra de Madrid. Pero la mayoría de los nuevos grupos y de los grupos que han podido prosperar, justamente porque ha habido cesión de suelo para ella, o se ha puesto algo de suelo a disposición de las cooperativas, están en Cataluña. Ahora, también hay algunos avances en Valencia, en Asturias, o sea, todavía más incipientes, pero bueno, en el País Vasco también, en Navarra, pero claramente todavía el peso está en Cataluña y dentro de Cataluña en Barcelona. Así que se podría ver o visualizar un rasgo del acompañamiento institucional como un aspecto que puede llegar a potenciar el acceso al suelo, que sería uno de los cuellos de botella que estabas comentando. Sí, después también hay una red asociativa y cooperativa previa, una historia de cooperativismo en Cataluña que es sobre la que se erige esto, ¿no? Que no es que viene como un plato volador y se no, o sea, es esa red cooperativa que entiende el cooperativismo, que sabe de qué se trata, que conoce los tiempos de las asambleas, de las tomas de decisiones, porque lo viene ejercitando, ¿no? Todo este movimiento social que lo viene ejercitando en los grupos de consumo, en las cooperativas de trabajo, en las cooperativas de crédito. Es importantísimo el rol que juega una cooperativa de crédito que es catalana y que si bien tiene alcance estatal, bueno, en Cataluña tiene su base así más gorda, que es COP57, y bueno, que han abierto líneas de trabajo y también de asesoramiento para esquemas financieros. Parece un poco contradictorio, pero bueno, son esquemas financieros desmercantilizados, ¿no? O bueno, no sé si llamarlo tan así, pero sí que puedan ser utilizados por movimientos sociales, ¿no? Como en este caso. No creo que haya un solo factor, y mucho menos que ese factor sea la voluntad estatal. Claro. Pienso que es importante, pero no creo que lo explique por sí solo, ¿no? Hay todo un tejido social y una trayectoria cooperativista que... Sí, que en todo caso ha presionado lo suficientemente, ha sabido qué resorte mover para incidir en la agenda estatal, ¿no? Claro. Bien, y en el caso de Argentina, Cecilia, por ahí sería interesante que nos comentes también un poco la escala de los proyectos que se están desarrollando, también qué aspectos los han potenciado, cuáles son los que operan como limitaciones y por tanto que podemos pensarlos como desafíos para potenciar estas experiencias. Sí, bueno, mira, la ley 341, voy a explicar primero la ley para después poder explicar el caso específico del MOI. La ley 341 arranca en el 2000, todavía es un programa que funciona hasta la actualidad, pero su momento, si se quiere, de mayor avance o de mayor avance de obras, hay que ubicarlo entre el año 2000 y el año 2006, porque específicamente en diciembre de 2006 en Argentina, específicamente en Buenos Aires, asume la intendencia de la ciudad un gobierno de tinte neoliberal, asume Macri en el gobierno, que tiene claramente una política de freno a todas las experiencias autogestionarias. Entonces, el mayor avance, si se quiere, cuando se sanciona la ley, se inscriben en el programa de autogestión de la vivienda 516 cooperativas, o sea que había un nivel de demanda muy grande, solamente en Buenos Aires, o sea, un nivel de demanda muy grande de alguna solución habitacional colectivizada.
De esas 516, en ese plazo de tiempo hasta el 2006, se logran comprar 110 terrenos, que la particularidad que tienen esos 110 terrenos es que casi todos están localizados en plena centralidad urbana, con lo que implica la centralidad urbana para el acceso al derecho a la vivienda, entendiendo la vivienda desde una perspectiva más integral, ¿no? Y de esas 110 organizaciones sociales que lograron acceder a suelo, hay 45 que ya están finalizadas, con sus familias habitando las cooperativas, y más de unas 25 que están en algún avance de obra, y el resto están con terrenos aún esperando y en distintas situaciones. Dentro de ese colectivo, el MOI tiene la particularidad que concentra o que contiene en su organización a las organizaciones sociales más grandes, sacando la del MTL, que es la más grande de todas. El MOI tiene 5 cooperativas, La Fábrica, El Molino, Unión, Perú y Yatay, que concentran a más de 175 familias aproximadamente entre todas, y tienen la particularidad de que el MOI tiene un modo específico de desarrollo del proceso autogestionario que marca la diferencia, si se quiere, con otras organizaciones de la Ley 341, como puede ser las más organizadas, como el MTL, El MTL, que es su nombre completo, ¿cómo sería? el Movimiento Territorial de Liberación, o el Comedor Los Pibes, o cualquiera de las cooperativas que forman parte de otro colectivo que se llama Federación Todos Juntos, o otras cooperativas que yo las llamo independientes, digamos, que son cooperativas que por algún motivo se enteraron de que existía la Ley 341 y se integraron, y bueno, y hoy están construyendo. El MOI, específicamente, como se inserta en esta trayectoria que yo les contaba antes, de un proceso autogestionario, de una trayectoria autogestionaria más latinoamericana, vinculado con el movimiento de la FUC y demás, crea o recrea, si se quiere, en la práctica, distintos tipos de herramientas o estrategias que le permitieron impulsar los valores de la organización, o los pilares, si se quiere, de la organización, que son la autogestión, la ayuda mutua y la propiedad colectiva. Entonces ahí lo que ellos empezaron a articular es, empezaron a fijar como unas pautas para poder impulsar el proceso autogestionario. Por un lado, definieron que la escala mínima cooperativa para poder avanzar tenían que ser cooperativas de no menos de 30 familias, porque eso les permitía tener algunos órganos de conducción o de organización de la cooperativa que eran necesarios, y necesitamos gente que ocupe esos lugares. Por ejemplo, el consejo de administración de la cooperativa, distintas comisiones de trabajo, la comisión de ahorro previo, la comisión de ayuda mutua, que son quienes se organizan para planificar la obra, las actividades que ellos van a hacer dentro de la obra, la comisión de compra de materiales, la comisión de administración del crédito. Entonces, bueno, ellos fijaron una escala y dijeron, bueno, las cooperativas no pueden tener menos de 30 familias porque es el mínimo que nos permite organizarnos para poder impulsar un proceso autogestionario. Eso por un lado. Y después, por otro lado, definieron una estructura que les permita o facilite articular el proceso. Y esa estructura está conformada en lo que ellos llaman USPA, que ahora no me acuerdo lo que significa, es la Unidad Social de Producción Autogestionaria, ahí va, que está conformada por 4 actores. La cooperativa de vivienda, que es la que recibe el crédito del Instituto de la Vivienda, que es la que funciona en asamblea, que es la que toma todas las decisiones, la que contrata al equipo técnico interdisciplinario, es la que practica la ayuda mutua y la experiencia, digamos, autogestionaria. El segundo actor es el equipo técnico interdisciplinario, que las cooperativas de vivienda lo contrata, que la mayoría de las veces, específicamente en el caso del MOI, se trata de equipos interdisciplinarios que son parte de la organización,
del movimiento de ocupantes inquilinos. Después está un tercer actor, que es la cooperativa de trabajo. En el caso del MOI, la cooperativa de trabajo es Casa Base, que es la que en todo este proceso aporta los materiales, aporta algunos de los materiales, las herramientas y aporta toda esa concepción, apoya, por ejemplo, en el proceso de planificación de la ayuda mutua que van a hacer las familias en la obra, y aporta fundamentalmente todos esos obreros, trabajadores calificados que necesariamente tienen que participar de la obra y que son los que van a formar, si se quiere, a aquellas familias que se incorporen en ayuda mutua. Quizás sería interesante que comentes brevemente en qué consiste la ayuda mutua, ¿no? Porque es un rasgo característico de la experiencia uruguaya que ha tomado el MOI, y quizá en el Estado español haya una diferencia. Sí, la ayuda mutua es, bueno, podemos estar horas explicando qué es la ayuda mutua, pero el MOI interpreta la ayuda mutua como una actividad planificada de las familias cooperativizadas en el proceso de obra. Y durante el proceso de obra, y ellos, puede ser un paréntesis, lo que ellos definieron por asamblea, en las primeras asambleas del MOI, es que esas cantidades de horas que ellos dedican a ayuda mutua, o sea, actividades de obra planificadas y supervisadas por esta cooperativa de trabajo, a partir de ese va a ser un criterio, la cantidad de horas que ellos dedican a ayuda mutua va a ser un criterio para luego la definición de la adjudicación de las viviendas. Es importante aclarar esto de la ayuda mutua porque por lo general se la suele asociar a la ayuda mutua con una sobrecarga de tareas para las familias. Y probablemente en muchas experiencias eso realmente pasa y probablemente quizás en alguna de estas experiencias del MOI, en el desarrollo de la práctica también quizás ha pasado. Pero lo que es importante mencionar es que la ayuda mutua es una actividad planificada, que tiene que ser planificada para que no sea una sobrecarga de tareas para las familias. Y retomando el modelo USPA, el cuarto actor que me faltaba nombrarte era el del movimiento de ocupantes inquilinos, que funciona en este modelo como un soporte en el que aporta aquellos programas complementarios que facilitan el desarrollo de la experiencia autogestionaria. Por ejemplo, el programa de vivienda transitoria, que lo que permite es que, bueno, mientras las familias transitan el proceso de construcción de obra, tengan un lugar, porque estamos hablando de familias que están en situación de emergencia habitacional, muchas de ellas ya desalojadas de sus hoteles o de las casas tomadas en las que estaban. Entonces el programa de vivienda transitoria lo que hace es darles un soporte habitacional transitorio mientras esperan la construcción de la vivienda. Pero también el MOI reconceptualizó esa etapa para que funcione como una etapa precooperativa y ya hagan ahí un ensayo previo de organización colectiva. Entonces se organizan en comisiones, funcionan en asamblea y toman todas las decisiones de manera colectiva como un ensayo previo a lo que después va a ser la cooperativa. En relación a esto que me preguntabas de cuáles son los escollos, si se quiere, de este proceso autogestionario, yo creo que ahí hay un punto de contacto con el caso español porque el suelo aparece como un problema, si se quiere, no en la primera parte del programa, antes del 2006, cuando en la Argentina teníamos una etapa de recesión, una etapa de precios deprimidos del suelo, entonces claro, con el crédito les alcanzaba para poder comprar suelo, construir y contratar el equipo técnico. Pero cuando se da el proceso de recuperación económica, los precios se disparan, el gobierno de la ciudad, y asume el gobierno de la ciudad, un gobierno neoliberal, lo que ocurre es que la compra de suelo pasa a ser un escollo para el desarrollo del programa porque toda la plata tiene que ir destinada a la compra de suelo hasta que ya llegó un punto en el que ya ni siquiera alcanza para comprar suelo. Y ahí, con lo cual el suelo es un problema. Pero después también pasó a ser un problema en la articulación con el Estado, porque el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, el Estado municipal, municipal, tiene un banco de inmuebles que podría poner a disposición
de las organizaciones sociales para el desarrollo de experiencias autogestionarias. Pero la realidad es que eso no ocurrió, que existe ese banco de inmuebles porque lo vemos en los anuncios que hace el Banco Ciudad, en la que se subastan suelo, pero no están puestos a disposición de las organizaciones sociales para que construyan de manera colectiva. Así que ahí hay como un escollo, digamos, una de las limitaciones, si se quiere, a esta experiencia específicamente en Ciudad de Buenos Aires. Para cerrar, solo decir de que como estrategia para este freno del desarrollo de la Ley 341 y el proceso autogestionario, lo que el MOI está haciendo es impulsando la federalización de su experiencia, tratando de nacionalizar la ley, pero que bueno, es un camino que se está transitando y que aún está abierto. Mariana, ¿qué perspectivas crees que tiene el movimiento cooperativo en cesión de uso? Para referirme a las perspectivas del modelo cooperativo de vivienda en cesión de uso, yo me centraría en dos cuestiones. Por un lado, en los avances y por otro, en los retos. Respecto de los avances, es considerable el crecimiento que está teniendo el movimiento de vivienda cooperativa en cesión de uso. Se han consolidado muchísimos grupos que ya tienen sus proyectos en fases avanzadas de construcción o incluso que ya están habitados. Hay mucho interés, se evidencia mucho interés en personas que se acercan a consultar cómo es el modelo, a interesarse, a formar grupos semillas y también se observa mucha colaboración de personas que están en proyectos más avanzados con los nuevos grupos. Esto también está dando lugar a consolidación de redes fuertes del cooperativismo de vivienda en cesión de uso, por mencionar el grupo de trabajo de vivienda de REAS, que es a nivel estatal, la Red de Economía Social y Solidaria, que a nivel estatal ha formado un grupo de trabajo y después tiene sus sectoriales en las diferentes comunidades autónomas, como la sectorial de vivienda de la CHES en Cataluña. Pero también se están formando otros grupos también que articulan proyectos como Cohabitem en Valencia, como Convive Madrid en Madrid, en Aragón, etcétera. Y estas redes están sirviendo, digamos, para articular, para colaborar entre sí, para intercambiar información, para hacer conjuntamente incidencia política. Y esto, bueno, pensamos que por ahí a mediano plazo redundará en más proyectos que puedan avanzar y consolidarse. Y respecto de los desafíos, creo que se enfrentan, digamos, con tres cuestiones centrales. Hay dos que son propias de cualquier promoción que se quiera hacer en las ciudades donde el suelo es tan caro, que justamente tienen que ver con el suelo y con el financiamiento de la construcción. El suelo es muy caro y si bien hay algunas cooperativas que han podido acceder al suelo a través de la compra, hay una apuesta política por demandar a las administraciones públicas que cedan suelo público bajo la figura de derecho de superficie, o sea que es un suelo que queda fuera de la órbita del mercado y que se lo afecte a proyectos cooperativos, ¿no? de cooperativas en cesión de uso. Ahí hay una demanda muy fuerte que en algunos ayuntamientos, con el caso de Barcelona, fue creciendo un poco más y teniendo alguna recepción por parte de las autoridades, al menos durante el periodo de gobierno, los dos últimos periodos de gobierno del gobierno de los comunes, pero que es una apuesta y una disputa, digamos, que se está dando en varias comunidades autónomas y en distintos ayuntamientos con distintos éxitos, ¿no? Pero lo que quiero resaltar de esto es justamente esa apuesta política por mantener suelo fuera del mercado, de la lógica del mercado. Mantenerlo bajo la propiedad pública y el uso, la cesión para el uso de las cooperativas de vivienda.
El otro desafío, el otro reto importante es justamente el del financiamiento, para poder afrontar los costos de la construcción de los conjuntos habitacionales y de los edificios, ¿no? En los que van a residir quienes integran las cooperativas. Si bien hay mucho acercamiento a entidades de la banca ética y de la banca cooperativa, que son las que decididamente han apoyado los proyectos que han podido consolidarse y avanzar, es insuficiente lo que esta banca puede ofrecer respecto de la demanda que está habiendo por el crecimiento justamente de los grupos y el interés en el modelo. Así que ahí hay un desafío fuerte, sobre todo de interpelación al Estado, para que genere algún tipo de apoyo, sea en forma de subvenciones, sea en forma de créditos, o sea, en la forma que sea, para poder apoyar y hacer de estos proyectos de vivienda asequible, ¿no? Que no sean proyectos que nazcan, digamos, en el seno de élites con determinadas condiciones económicas que no son accesibles a sectores de ingresos medios o medios bajos. Y por último también, como desafío a mencionar, es la apropiación de algunos elementos del modelo por parte del mercado, ¿no? Se empiezan a ver ofertas de co-living, cohousing, hace rato de cohousing, de vivienda colaborativa, de vivienda con espacios comunes, servicios comunes, por parte del mercado, utilizando cierta jerga o cierto vocabulario o ciertas, digamos, cualidades del modelo cooperativo, pero sin serlo, ¿no? Justamente porque, por supuesto, el mercado no está interesado en la propiedad cooperativa ni en la producción sin fines de lucro. Son justamente esas dos cualidades, la producción sin fines de lucro, la propiedad cooperativa y diría también el uso del suelo público por fuera del mercado para el uso residencial, digamos, los pilares fuertes por sobre los que se erige el modelo, para disputarle al mercado lo que el mercado quiere arrebatarle, ¿no? Estas otras cualidades que también sin duda las tiene, la idea de la participación, de la colaboración, de la ayuda mutua, de la convivencia, del compartir, pero con una vocación totalmente diferente, ¿no? Las cooperativas tienen una vocación de generar otros entornos urbanos, tienen una vocación de el compartir no solamente la vivienda, sino también la ciudad, que el mercado, por supuesto, no tiene. Cecilia, ¿qué ocurre en el caso argentino? ¿En qué medida el movimiento cooperativo autogestionario se ve afectado por la orientación política de los gobiernos? ¿Y qué perspectiva crees que tiene el colectivo en el escenario actual? En el caso argentino, cada gobierno de turno que estuvo a cargo del Estado local de la Ciudad de Buenos Aires tuvo una definición específica sobre el rol del movimiento cooperativo autogestionario en el desarrollo de vivienda en la ciudad. Y eso se ve bien claro en el ciclo de vida de la Ley 341. Lo que nosotros pudimos ver con nuestras investigaciones es que cada gestión de gobierno que estuvo a cargo de la implementación del programa de autogestión tuvo dos herramientas con las cuales imprimió su impronta en el desarrollo del programa. Por un lado, la asignación presupuestaria, aquellos gobiernos que promovían la producción de vivienda a través del movimiento cooperativo autogestionario asignaban partidas presupuestarias al programa, y aquellos que no, fundamentalmente a partir del 2006 en adelante, aquellos gobiernos de turno que no promovían la producción autogestionaria del hábitat, pusieron un freno a través de la paralización de la asignación presupuestaria. Y por otro lado, la sanción de ciertas disposiciones normativas que aceleraban o ponían escollos al desarrollo del programa, modificando la ley original de la Ley 341 con disposiciones normativas locales. Entonces, a veces, cuando nació el programa siendo una forma de ejecución de la política altamente participativa, después hubo una gestión de gobierno con una definición distinta de qué es la autogestión y, por ejemplo, redujo las formas de participación, buscó enlatar de alguna manera las formas de participación social, se agregaron o se redujeron
la cantidad de pasos burocráticos por los cuales tienen que pasar las organizaciones para poder tener las autorizaciones de obra, los ingresos a las obras. Bueno, se usó la normativa como una herramienta para marcar la orientación política de los distintos gobiernos hacia la experiencia cooperativa autogestionaria. Si uno mira el ciclo de vida de la ley 341, claramente puede ver un primer momento de la ley a partir del 2000 y fundamentalmente hasta el 2007, tanto en el Poder Legislativo cuando se sanciona la ley y los primeros años de ejecución en el Poder Ejecutivo. Lo que se puede leer son años con gestiones de gobierno que impulsaron fuertemente el desarrollo de la producción de vivienda a partir del desarrollo de experiencias autogestionarias. Pero a partir del año 2007, lo que se ve con el ascenso al gobierno local de un gobierno de tinte claramente neoliberal, lo que se ve es un fuerte retroceso de todas estas experiencias. De la mano, sin embargo, de una fuerte presión de las organizaciones sociales que son las que sostuvieron hasta el día de hoy, que sostienen hasta el día de hoy, la producción autogestionaria en la ciudad. Lo que es interesante ver, no obstante, es que en los últimos años, a partir de la retirada directamente del Estado local como productor de vivienda, llave en mano, lo que termina en la producción de vivienda autogestionaria termina monopolizando toda la vivienda que produce el Estado local en la ciudad de Buenos Aires. Que bueno, es una cantidad de viviendas, son interesantes, son casi 110 cooperativas repartidas en distintas partes de la ciudad de Buenos Aires que muestran la capacidad de producción de hábitat que tienen estas organizaciones. Respecto al futuro de las experiencias de producción autogestionaria de hábitat, en el contexto actual, bueno, está difícil. En Argentina acabamos de tener la victoria electoral de un gobierno de ultraderecha, casi fascista, en donde hay un claro discurso en contra y clara práctica en contra de cualquier activismo, de cualquier construcción colectiva, y eso yo creo que afecta directamente a las experiencias de producción autogestionaria y fundamentalmente a su capacidad de reproducción. Yo creo que el movimiento cooperativo actual tiene que abroquelarse, volver a juntar fuerzas, a consolidar y fortalecer al colectivo de hábitat popular y la inserción de estas organizaciones en organizaciones más amplias de tinte latinoamericano como la CELVIP, la HIC u otras plataformas que le den sustento, que le den fuerza, que le den apoyo a la disputa que tienen que enfrentar el movimiento cooperativo argentino en el escenario actual. Creo que no va a ser fácil, creo que va a ser más bien bastante difícil. Un poco lo vimos con lo ocurrido en Brasil, pero bueno, creo que pasado ahora la tormenta, necesitamos tener experiencias alternativas de producción de vivienda que generen justamente, valga la redundancia, alternativas para una enorme cantidad de población que con estas políticas neoliberales de hipermercantilización de la vivienda no tienen y no van a tener acceso a la vivienda. Así que todas estas experiencias creo que son una posibilidad, una alternativa para todas esas familias que van a ser desancladas del sistema de vivienda con este nuevo escenario, con esta nueva coyuntura. Así que creo que hay que empezar a organizarse para lo que viene. Queremos agradecer a Cecilia y a Mariana por sus contribuciones y sobre todo, expresando el propósito inicial del podcast, por dar a conocer y difundir estas experiencias que se suman a las muchas peleas contra los efectos del neoliberalismo en las ciudades y que, de manera organizada, inventan formas alternativas
desmercantilizadas y que ponen la vida en el centro. Este podcast fue producido por integrantes del equipo Alter Hábitat, con el apoyo del proyecto Producción Social del Hábitat en áreas metropolitanas del norte y el sur global, políticas, instituciones y movilización social. Este proyecto fue financiado por el Plan Nacional de Investigaciones de la Agencia Española de Investigación, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España para el periodo 2020-2024. Participamos en la producción de este podcast Cecilia Zapata, del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, Francisco Bertis, del Instituto de Cultura Jurídica de la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET, y Mariana Relli Ugartamendía, de la Universidad Nacional de La Plata, todos ellos integrantes del equipo Alter Hábitat y de la Red Iberoamericana de Investigación en Políticas, Conflictos y Movimientos Urbanos. La edición estuvo a cargo de Rebel Streaming.